Les voy a ser sincero, gente, no saben la cantidad de veces que he tenido que regrabar este mismo video. De hecho, se suponía que ya tenía este video ya completo, ya está editado, está enlistado, simplemente le faltan los subtítulos, pero dije, ¿sabes qué? Lo voy a regrabar de nuevo porque no estoy convencido al 100%. Ustedes saben que yo llevo varios años en YouTube, específicamente 5 años en esta cuenta. Y no, esos no son los totales de YouTube. Si los digo, pues me llaman a un asilo. Pero en fin, el tema de hoy quiero hablar un poco más sobre el futuro contenido que quiero hacer en YouTube. Si se han visto el video de FNAF 3 2014, es básicamente ese concepto. El video de FNAF 3 2014 sirve más bien para que tengan una perspectiva de qué tipo de contenido quiero hacer en YouTube. Y de hecho quisiera pedir muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a ese video. De hecho, el mismo creador del juego me ha escrito por Twitter de que le fascinó mucho la miniatura que le puse. Pero en fin, quitando todo eso de un lado, quisiera dejarles saber que mientras he estado trabajando en múltiples colaboraciones, por eso es que he estado inactivo yo creo que fue por un mes completo. Mientras iba terminando de editar los videos, se me surgió una idea que es un poco agridulce para algunas personas, pero voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Y esta idea se basa en mover todo el contenido profesional, no profesional, pero vamos a decir el contenido elaborado. Todo contenido que sea muy similar a FNAF 3 2014 en sentido de el mucho tiempo que hay que dedicarle en la edición, en los subtítulos y todo eso se va a mover a un canal completamente distinto y Freddy Gameplayer, o sea, este canal se mantendría aislado. Now, wow, antes de que me suban los pitchforks, tampoco es que voy a detonar este canal como lo hizo Walug en su canal de hace 8 años atrás. Lo único que estoy diciendo es que voy a esparcir contenido más profesional en otra cuenta porque simplemente no siento que tengo la misma libertad como tenía antes. Antes en 2020 yo podía subir cualquier video que se me pegaba la regalada gana. Videos tops, videos de colaboraciones con otras personas, gameplays, highlights, ¿qué más? Streaming, Beyblade, salsa. Y lo hacía por pura diversión porque simplemente yo quería subir lo que me saliera de los huevos, ¿sabes? Pero ahora mismo que ya he crecido y ya tengo bastante experiencia subiendo contenido en YouTube, me gustaría hacer videos más elaborados, me gustaría que los videos sean incluso mucho más disfrutables, ¿entienden mi punto? Y que sepan que todo esto lo hago con el amor de yo pues disfrutar la edición de contenido. Y verdaderamente he intentado lo mejor posible para yo incluso convertirme en partner de YouTube y pues que me moneticen, puñetas. O sea, le dedico horas de contenido a todos ustedes mientras edito en este maldito ladrillo. Y bueno, este video podría sencillamente ser en este 2026 me gustaría editar en computadora, que by the way, eso es lo que van a presenciar. Pero la sencilla pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mover el contenido después de 5 años de hacer videos en esta cuenta? ¿Por qué simplemente? ¿Por qué? Y bueno, esto tiene varias respuestas. Principalmente lo que me afecta es la identidad del canal. Ustedes saben que yo he querido tener una identidad un poco más única, un poco más creativa, por decirlo, y por eso es que he utilizado el Chapulín Colorado en múltiples ocasiones, tanto en miniaturas como en los propios videos también. Pero me he estado pensando y realmente tengo que cambiar la foto de perfil que llevo desde hace 3 años. Porque honestamente no siento que el Freddy Fazbear de FNAF 1 como que me identifica a mí como personaje. No creo que la gente me llame Freddy porque piensan en Freddy de FNAF 1 simplemente porque ese es mi apodo en redes sociales. O sea, yo creo que me llaman Freddy porque me dicen Freddy y ya está, ¿sabes? Si en el futuro me llamo Pepito el Chata 500.558 @revolver 777 y me siguen llamando Freddy, me da absolutamente igual. No voy a convencer a mis amigos de Discord de que ahora me llamen Paquito, pero la parte de Freddy como tal, o sea, la foto de, vamos a decir esto, la foto de perfil de Freddy Gameplayer, o sea, de este canal, siento que simboliza más el canal en sí que a mí.
¿Entendieron? Siento que no me representa a mí, pero representa el canal, representa todo el arduo trabajo que le he puesto, le he dedicado, las horas, los streamings, los videos, los max modes, las completions. Siento que a eso le identifica más esa foto de perfil, ¿sabes? Por eso es que no me gustaría simplemente cambiar la foto de perfil. O sea, lo he pensado en múltiples ocasiones, pero no siento que se sentiría muy raro y muy extraño. Y la segunda razón es porque me he dado cuenta que este canal se ha basado mucho en únicamente completions de FNAF. Y a pesar de que en múltiples años me he estado convenciendo a mí mismo que ese no es el contenido que me gusta, es un contenido flojo, es un contenido que tiene que ser mucho más elaborado, que tiene que tener highlights, que si tiene que tener esto, que si lo otro, me he dado cuenta que sí me gusta al fin y al cabo. Me gusta contenido sencillo en el que la gente pueda simplemente entrar al video, darse cuenta del logro que he hecho y que simplemente me escriban en los comentarios o que incluso lean la descripción que diga el enjoyment y la experiencia que he tenido, cosa que yo sé que nadie lo lee, pero al menos es una manera de desahogarme después de las horas que le he dedicado. Vamos a decirlo así. Yo pienso y yo visualizo este canal como un museo de arte de todos los logros que he hecho, no solamente de FNAF, sino en general. O sea, tienes cosas como la Mona Lisa, que es el 50-50, y luego tienes la banana pegada en el tape, que es el 615 pre-patch. En resumidas cuentas, a pesar de que es un contenido que se podría decirse flojo, al fin y al cabo estoy totalmente orgulloso de todo lo que he hecho. Podríamos decir que es un caso muy similar como lo hace Technical. Para los que no sepan, el youtuber Technical no es solamente un jugador de GD, sino también es uno de Mario Kart y tiene pues diferentes canales. Pero aparte de su canal de GD, tiene un segundo canal en donde él se dedica a subir todas las completions de todos los Extreme Demons o Demons en general. Y ahí tú vas a ver la lista de enjoyment y rating y la descripción completa de su opinión acerca del Demon y si lo pasó bien o si la pasó mal. Es básicamente lo mismo. La diferencia es que él sube stream highlights y yo también, pero puede que en alguna otra ocasión vaya a subir un contenido un poco más parecido a lo que hacen otros youtubers de FNAF últimamente. En fin, eso yo creo que sería el resumen de todo el lío que tengo en la cabeza. Y me gustaría, si te gusta la idea de empezar, no podremos decir desde cero porque todo el mundo ya me conoce, pero sí podríamos empezar a expandir el contenido en otro canal y dejar este intacto siendo este mucho más sencillo. Ahora, siendo sencillo quiere decir que le voy a dedicar menos trabajo, como en este caso ya los subtítulos no estarían presentes, porque si subo un video aquí es para que ustedes presencien la completion, no la estupideces que estoy diciendo. Pero al fin y al cabo me gustaría escuchar tu opinión. Si te gustaría que yo hiciese un nuevo canal principal o simplemente dejar todo como lo es ahora y seguir subiendo contenido en Freddy Game Player. Eso sí, existe la posibilidad de que le cambie el nombre de usuario para que este canal se mantenga como Freddy Game Player. Pero como les dije antes, si me cambio el nombre a Pepito o algo así, me pueden seguir llamando Freddy. O sea, no tengo ningún problema con eso. Por último, si deciden que el contenido más elaborado se haga en otro canal, eso quiere decir que no voy a hacer más streams aquí, exceptuando UCN Deluxe, pero únicamente hasta que termine el Long Night. Si me salgo del Long Nights, ya sería como el fin de los streams en este canal, podríamos decir. A no ser de que haga contenido un poco más distinto como tier list o cosas así, que para videos así más elaborados, pues no sería como algo para subir a un canal principal, pero algo para un secundario, pues aquí yo podría poner cosas de ese estilo. Pero en fin, voy a dejar de alargar el video. Si te gusta o no te gusta, exprésate como tú quieras y me gustaría ver pues tu perspectiva. Ya ustedes vieron la mía, ahora es momento de leer sus opiniones. Y nos vemos en el siguiente stream. Chao.